hallar el área sombreada. Vamos a ver cómo resolvemos este siguiente ejercicio. En este caso me piden calcular el área que aparece en rojo, el área del triángulo ABC. Esta área es la que queremos determinar. Entonces, para calcular esta área necesitamos buscar una fórmula. Recuerden que la fórmula del área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces debemos conocer la base y la altura de ese triángulo. En este caso la base del triángulo ABC la conozco. Me dicen que la base mide 3 unidades. Lo que no conozco es la altura que debe incidir perpendicular sobre la base. Si yo logro calcular la medida de la altura de este triángulo, entonces multiplicaría la base por la altura sobre 2 y resuelvo el problema. O sea, mi problema en este ejercicio sería entonces buscar cuánto mide la altura que iría desde A a un punto determinado aquí perpendicularmente. Y repito, calculando la altura, resuelvo el problema. Un medio de la base por la altura, el área del triángulo. Pero no me dan la altura, entonces vamos a ver cómo la buscamos. Lo que me dan son medidas y condiciones de ángulos. Me dicen que este ángulo exterior al triángulo mide 45 grados. Este ángulo lo llaman X. Y este ángulo que está en A lo llaman 2X. Quiere decir que este ángulo que está en A es el doble de este ángulo que está aquí. Entonces vamos a aplicar en este ejercicio propiedades de los triángulos. No voy a escribirlo todo porque sería muy largo, pero sí vamos a escribir lo que sea necesario. Primeramente, como vamos a trabajar en el triángulo, vamos a ver si podemos localizar los ángulos o la forma que tienen los ángulos de este triángulo. Si AB y BC se cortan en B, entonces este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice al que está adentro. Y entonces los dos serían iguales. Quiere decir, tanto el exterior como el interior son opuestos por el vértice y van a medir, o sea, tienen la misma amplitud. Aquí pasaría lo mismo. Este ángulo, entonces si este es X, este va a ser X, y aquí lo mismo. Este ángulo, si es 2X, va a ser aquí 2X. Todos van a ser por opuestos por el vértice. ¿Por qué razón? Porque me dan los 3 ángulos exteriores del triángulo. Entonces, por los ángulos opuestos por el vértice, voy a buscar los 3 ángulos interiores. Ya sé entonces que los ángulos interiores miden 45X y 2X. La pregunta, ¿podría determinar cuánto mide el ángulo X? En este caso, tanto aquí como aquí. Tengo un triángulo y conozco los 3 ángulos interiores, o sea que están dentro del triángulo. ¿Alguna relación que se conozca? Sí, la conocemos. Que nos dice que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, podemos plantear lo siguiente. Primero, escribimos, en el triángulo ABC se cumplirá que el ángulo X más el otro ángulo que es 2X más el otro ángulo que es 45 grados va a ser igual a 180 grados. Recordemos, repito, que es la suma de los 3 ángulos interiores. Vamos a calcular entonces el ángulo X. Vamos a sumar aquí. Esto nos daría 3X. Vamos a pasar el 45 a nuestra derecha con signo contrario, pasaría restando. Vamos a restar, nos quedaría 3X. A restar nos daría 135 grados. Vamos a despejar la X. El 3 que está multiplicando lo pasamos con su operación inversa, que es dividiendo, y al dividir nos daría que X es igual a 45 grados. Entonces hemos calculado la amplitud del ángulo X. Esto nos va a servir para determinar lados. ¿Por qué razón? Porque si usted conoce los ángulos de un triángulo y algunos de ellos son iguales, entonces los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles, etc. Vamos a lo siguiente. Este ángulo entonces, vamos a reescribirlo. Este ángulo sería entonces 45 grados, porque es X. Y este ángulo, como es 2X, entonces va a ser 2 por 45, va a ser igual a 90 grados. Quiere decir, ya conozco los 3 ángulos interiores, 45, 45 y 90. ¿Y qué pasa? Repito, no voy a escribirlo todo porque sería muy largo, pero sí lo vamos a comentar. En este triángulo tengo una característica. Tengo 2 ángulos iguales. Y el tercero es 90 grados, que es decir, es un triángulo rectángulo porque tiene ángulo de 90 grados. Pero además
tiene dos ángulos iguales, por lo tanto también es un triángulo isósceles. Repito, dos lados iguales es isósceles, y como tiene un ángulo 90 es un triángulo rectángulo. Entonces, si estos dos ángulos son iguales, el triángulo, entonces, repito, es un triángulo isósceles. Entonces, este lado y este lado van a ser iguales. Recuerden que en un triángulo isósceles, los lados que se oponen al ángulo en este caso, que no es igual, son iguales. Y entonces, veamos lo siguiente. Este ángulo de 90, este triángulo es un triángulo rectángulo, pero tenemos una característica aquí en este ejercicio, que es la siguiente. Si un triángulo es rectángulo y a su vez es isósceles porque estos dos lados son iguales, entonces si por ese punto bajamos una perpendicular, esta perpendicular pasaría por el punto medio de ese lado, porque, pues repito, es un triángulo rectángulo y además es un triángulo isósceles, y en un triángulo isósceles la altura incide perpendicular por el punto medio. Quiere decir que este ángulo que está aquí va a medir 90, al igual que este ángulo que está aquí va a medir 90. Entonces, si incide perpendicular, repito, lo divide en dos partes iguales. Entonces, si este lado completo mide 3 unidades, entonces de aquí a M, de B a M sería la mitad. Esto mediría 3 medios, la mitad de 3. Y de M a C también mide 3 medios, ya que 3 medios más 3 medios me daría en total, me daría 3. Ya sé entonces que este lado mide 3 medios, este mide 3 medios. Total mide, en este caso, 3. ¿Qué me hace falta para buscar el área de un triángulo? Me hace falta que sea igual a un medio de su base por su altura. ¿Conozco aquí la base? Sí. La base de ese triángulo es 3 unidades. Sería un medio por su base por la altura. Y el problema sería determinar cuánto mide la altura de este triángulo. Pero ¿qué va a pasar? Este ángulo es 45 grados. Este ángulo que está aquí es 90. Porque la altura incide perpendicular. Si este mide 90 y este 45, este que está aquí también va a medir 45. Para que la suma de los tres me dé 180 grados. Si en este triángulo ABM estos dos lados o estos dos ángulos son iguales, entonces este lado que está en verde va a ser igual a este que está aquí en verde también. Y este también mediría entonces 3 medios. Recuerden que en un triángulo isósceles las bases son iguales, en este caso 45 los lados que se oponen al ángulo de 90 serían iguales. Entonces ya sé que la altura entonces mide 3 medios. La altura mide 3 sobre 2. Todo esto recuerden que va a ser unidades cuadradas. Y multiplicamos. 3 por 3, 9. Y 2 por 2, 4. 9 cuartos unidades cuadradas. Si dividimos, esto va a dar 2.25 unidades cuadradas. Y con esto calculamos el área de nuestro triángulo. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado suma de ángulos interiores, relaciones, en este caso, entre altura que divide en 90 grados, triángulo isósceles que tiene lados iguales, y el área del triángulo. Espero con esto hayan entendido el ejercicio, les guste, like y suscríbanse.